Una receta de valor incalculable ha desaparecido. ¿Cuál es el secreto de este crimen culinario? Bienvenidos a Mystery Fiction. Soy su anfitrión Santiago. Hazme saber desde dónde me sintonizas hoy. Siempre disfruto de tus comentarios. Tu apoyo significa mucho para mí. Resolvamos juntos este enigma. Fue una luminosa mañana de principios de junio, cuando la sociedad londinense se vio envuelta en un escándalo. El escenario de la última sensación no fue otro que el Club Savarin, un exclusivo establecimiento culinario al que solo se admitían los más distinguidos chefs, gastrónomos y sibaritas. Fundado en el siglo XIX por Sir Francis Merriweather, el club fue venerado como el Sancta Sanctorum de la alta cocina. De sus cocinas habían nacido platos que adornaban las mesas de la realeza. Irrumpir en sus sagrados salones sin invitación era tan inconcebible como entrar sin previo aviso en el Palacio de Buckingham. Y sin embargo, esa mañana en particular, el club estaba sumido en el caos. No por una joya robada o un asunto escandaloso, sino por algo casi más sacrílego para sus miembros: el robo de una receta. Pero no solo cualquier receta. El tesoro perdido era el Gallo Renaud, una creación centenaria escrita por el propio chef, Armand Renaud, fundador de una dinastía culinaria que había dado forma a la gastronomía francesa. Durante décadas, la receta original escrita a mano había estado guardada dentro de la caja fuerte de caoba del club, un secreto que solo el maestro chef susurraba al heredero aparente. Ahora había desaparecido. El capitán Arthur Hastings, que había regresado recientemente de una estancia prolongada en Argentina, le transmitió la noticia con deleite a su viejo amigo Hércules Poirot mientras desayunaban en Whitehaven Mansions. «Te lo digo, Poirot, es la comidilla de todos los periódicos», dijo Hastings, arrojando el espejo diario. «Uno pensaría que alguien se había llevado las joyas de la corona. Mire aquí. Robo en el Club Savarin. Una receta invaluable desaparece, sin dejar rastro. Veces lo está cubriendo». Poirot, con su fastidioso atuendo habitual, un traje gris perfectamente planchado y una corbata arreglada con precisión quirúrgica, untó suavemente con mantequilla su brioche antes de hablar. «Mon ami, ustedes los ingleses no siempre comprenden la gravedad de ciertos asuntos», dijo con una sonrisa maliciosa. «El robo de un gran secreto culinario es serio. Para los franceses, tal crimen sería similar a lesa majestad». «No me digas», dijo Hastings divertido. Poirot bebió un sorbo de chocolate. «Y además», continuó, «hay algo antinatural en este robo. Recetas son palabras, ingredientes, instrucciones. Un ladrón que roba una receta debe tener una venganza personal o intentar obtener ganancias. Pero ¿por qué robar el original? ¿Por qué no simplemente hacer una copia?» Dejó su taza con delicada precisión. «No. Este asunto, Hastings, tiene el tocar de lo elaborado, de lo teatral. Estoy intrigado». En ese momento, como invocado por la curiosidad de Poirot, se oyó un golpe seco en la puerta. La señorita Felicity Treadwell, secretaria de la junta directiva del Savarin Club, entró en la habitación. Sus pendientes de perlas temblaban por la prisa. «Monsieur Poirot», jadeó, «por favor, debe ven de inmediato. El chef Leblanc insiste en que usted es el único hombre que puede resolver este atropello». Poirot se levantó y se alisó los puños de la chaqueta. «Será un placer, señorita», dijo con una leve reverencia. «Hastings, ¿me acompañarás?» «No me lo perdería por nada del mundo», dijo Hastings, sonriendo. El Savarin Club estaba ubicado en una opulenta casa georgiana en St. James's Street. En el interior, sin embargo, el ambiente era sombrío. Los miembros paseaban por los pisos pulidos, murmurando indignados,
Los carritos de servicio plateados estaban abandonados en el gran comedor, mientras los camareros rondaban inseguros en 1900 la periferia. El chef Auguste Leblanc, el actual maestro de cocina, era un hombre formidable. Su corpulencia solo era equiparable a la magnitud de su temperamento. Cruzaba los brazos sobre su uniforme de chef, mientras Poirot y Hastings se acercaban. «Señor Poirot», rugió, con una voz propia de un campo de batalla. «¿Ves la vergüenza? La vergüenza. Es un crimen contra la propia gastronomía». Poirot inclinó gravemente la cabeza. «Estoy a sus órdenes, chef. Cuéntemelo todo». Leblanc respiró hondo. «Anoche, después de que cerró el club, yo personalmente cerré con llave la cocina, el sótano y la sala de archivos. Esta mañana, cuando los abrí, ¡puf!, la receta de Coq Renaud desaparecida. Solo queda la vitrina que lo albergaba, rota por el pestillo». «¿Y hay llaves?», preguntó Poirot. «Solo dos, el mío y el de Monsieur Merryweather, el presidente». Las cejas de Poirot se arquearon ligeramente. «¿Y dónde está el señor Merryweather?» «Está en el extranjero, inspeccionando viñedos en Burdeos». «Conveniente», murmuró Hastings en voz baja. Poirot, mientras tanto, tamborileaba ligeramente con los dedos, señal de profundo pensamiento. «Dígame, ¿hubo algún suceso inusual anoche? ¿Nuevo personal? ¿Visitantes?» Leblanc resopló. «No, solo miembros, y todos ellos están fuera de toda sospecha. Hombres distinguidos». La boca de Poirot se torció. «Hasta el hombre más distinguido, señor, tiene sus pequeños secretos». Leblanc los condujo a la sala de archivos. Era pequeño pero elegante, lleno de vitrinas que exhibían artefactos de la historia culinaria, menús antiguos, cartas escritas a mano, medallas de exposiciones mundiales. En el centro había una caja vacía, con la cerradura pulcramente rota. Poirot se arrodilló para examinarlo. Ni un rasguño en ningún otro lugar. No hay señales de violencia. «Un experto, no un matón», murmuró. Se enderezó y se volvió hacia los miembros reunidos ansiosamente en la puerta. Sir Reginald Whitcomb, el famoso crítico gastronómico, Lady Amelia Hargrove, anfitriona de sociedad y miembro de la junta, directiva del club, Sebastian Hardwell, un joven y ambicioso sous-chef recientemente admitido en el club, y el doctor Quentin Bale, un cirujano jubilado conocido por su paladar exigente. Cada uno tenía una expresión que iba desde la indignación hasta la inquietud. «Señores, señora», dijo Poirot, haciendo una reverencia. «Debo pedirles paciencia y cooperación. Hablaré con cada uno de ustedes por turno». Murmullos de asentimiento, algunos teñidos de protesta, recorrieron el grupo. Poirot se volvió hacia Hastings con un brillo en los ojos. «Esto, mon ami, promete ser mayoría divertido». Hastings sonrió. «Y así comienza», dijo. El pequeño salón ricamente alfombrado del Savarin Club había sido rápidamente reutilizado como sala de interrogatorios. Pesadas cortinas de terciopelo amortiguaban la luz de la tarde, arrojando a la habitación una penumbra tenue, casi conspirativa. Poirot, sentado con precisa formalidad en un sillón con respaldo de orejas, observaba a las figuras reunidas con una mirada aguda y mesurada. Afuera de la puerta, Hastings estaba listo con su cuaderno, listo para ayudar cuando fuera necesario. La señorita Treadwell, ansiosa por preservar la dignidad del club, flotaba nerviosamente en segundo plano. Poirot comenzó, con voz tranquila pero con una autoridad inconfundible. «Hablaré con cada uno de ustedes uno por uno. Es mejor, n'est-ce pas? La verdad le gusta emerger cuando no está aplastada bajo la mirada de los demás». Los sospechosos intercambiaron miradas, algunas indignadas, otras inquietas, antes de aceptar, lenta y a regañadientes. Poirot asintió con aprobación. «Lady Hargrove, por favor,
¿Puedo molestarla primero? Lady Amelia Hargrove dio un paso adelante, con un aplomo impecable a pesar de las circunstancias. Una mujer de poco más de 60 años poseía un aire formidable, agudizado por toda una vida dirigiendo cenas y gestionando iniciativas caritativas. Estaba sentada frente a Poirot, con las manos cuidadosamente cruzadas sobre el regazo. «Señora», dijo Poirot, «según tengo entendido, ¿es usted un miembro de alto rango de la Junta Directiva?» «De hecho», respondió ella secamente, «mi difunto esposo fue uno de los patrocinadores fundadores. He mantenido un gran interés en las tradiciones del club. ¿Y anoche asististe a cenar aquí?» «Sí, una pequeña reunión, el banquete del gobernador, un evento privado para miembros de la junta directiva e invitados selectos». «¿A qué hora partiste?» Lady Hargrove frunció los labios pensativamente. «Salí alrededor de las 10:30. Lo recuerdo porque estaba decidido a no quedarme hasta tarde. Esta mañana tuve una reunión del comité temprano». «¿Y no notaste nada inusual?» «Nada en absoluto», dijo con firmeza. La sala de archivos estaba cerrada con llave como siempre. Los pasillos estaban en silencio. Francamente, todo este asunto me parece absolutamente impactante. Poirot inclinó la cabeza. «Merci, señora. Puede esperar afuera». Al levantarse, Poirot notó una ligera vacilación en sus movimientos, como si el acto de levantarse revelara una rigidez que ella prefería ocultar. Una mujer de hábitos rígidos, supuso. ¿Pero era ella capaz de robar? Luego vino Sir Reginald Whitcomb, cuya fama como crítico gastronómico le había otorgado una reverencia casi sacerdotal entre los gastrónomos de Londres. Era un hombre corpulento, de tez rubicunda y bigote gris bien recortado. «¿Tú también asististe a la cena?», preguntó Poirot. Sir Reginald asintió pesadamente. «En efecto, Poirot, y puedo asegurarle que el robo era lo más lejano a la mente de cualquiera. Estábamos disfrutando de un pigeon en croûte divino. Leblanc se superó a sí mismo». Poirot sonrió levemente. «Estoy seguro. ¿Y a qué hora partiste?» «Casi medianoche», dijo Sir Reginald. «Me quedé un rato tomando un último brandy con el Soixante-Seize, Dr. Bale y el joven Hartwell. Y durante la noche no se acercó a la sala de archivos». Sir Reginald parecía casi escandalizado. «Dios mío, no tenía motivos para hacerlo». «Bien, gracias, Sir Reginald». Mientras Whitcomb salía pesadamente, la mirada de Poirot se agudizó ligeramente. El crítico había sido de los últimos en marcharse, eso estaba claro, pero la indignación por sí sola no era prueba de inocencia. A continuación convocaron a Sebastian Hartwell. Con apenas 30 años y la energía enérgica de un hombre ambicioso, Hartwell contrastaba sorprendentemente con los miembros mayores. Tenía el pelo oscuro revuelto y una expresión aguda, aunque Poirot detectó un tic nervioso en la comisura de su boca. «Señor Hartwell», comenzó Poirot, «¿cuánto tiempo hace que es miembro del Club Savarin?» «Solo 6 meses, Monsieur Poirot», dijo, casi demasiado rápido. «Un honor que nunca imaginé lograr tan pronto. ¿Y cómo llegaste a ser invitado?» Hartwell vaciló. Yo gané el premio Montferrat el año pasado, un concurso culinario. El propio chef Leblanc patrocinó mi nominación». «Ah», dijo Poirot suavemente. «¿Y tus movimientos anoche?» «Asistí a la cena, naturalmente. Me senté cerca del Dr. Bale. Salí poco después de Sir Reginald, tal vez unos minutos después de la medianoche. Me fui directamente a casa». Poirot juntó los dedos. «¿Alguien puede verificar esto?» Hartwell se sonrojó levemente. «No, vivo solo». Poirot lo estudió durante un largo momento antes de asentir. «Tres bien. Por favor, espere afuera». Finalmente entró el doctor Kentinbale. Era un hombre alto y delgado, de unos 60 años, con una actitud a la vez distante y silenciosamente penetrante.
Ex-cirujano famoso por su precisión, se movía con economía y deliberación. «Es usted muy conocido por su paladar exigente, doctor Val», dijo Poirot. El médico sonrió levemente. «Siempre he creído que el aprecio de un hombre por la buena cocina refleja su aprecio por la vida misma». «Filosófico, n'est-ce pas?», dijo Poirot con aprobación. «Ahora dime, ¿observaste algo inusual anoche?» El doctor Vale lo consideró detenidamente. «No», dijo al fin. «Aunque ahora que lo pienso, noté que el joven Hardwell parecía bastante distraído durante la cena, inquieto». «¿Oh?», Vale asintió. «Energía nerviosa, tal vez, o algo más». Poirot tomó nota mental. «¿Y te fuiste después de Sir Reginald?» «Sí. Sobre las 12:15. Paré un taxi en la esquina». «¿Regresaste aquí en algún momento?» «Por supuesto que no», dijo Vale. Su tono no toleraba ninguna tontería. Poirot lo despidió con una amable inclinación de cabeza. Cuando concluyeron las entrevistas, Poirot y Hastings se quedaron solos. «Bueno, Poirot», dijo Hastings, cerrando. «Su cuaderno parece bastante sencillo. Hardwell es nuestro hombre, no hay coartada. Joven, ambicioso». Y Vale dijo que estaba inquieto. Poirot juntó las yemas de los dedos en actitud meditativa. «Ah, Hastings, caes, como siempre, en la trampa de la solución fácil. ¿No crees que es Hardwell?» «Creo, amigo mío, que Hardwell puede estar ocultando algo, sí, pero aún está por verse si se trata del robo de la receta u otra indiscreción». Se levantó y caminó a lo largo de la habitación, con pasos pequeños y precisos sobre la gruesa alfombra. «Considere. El robo requirió oportunidad. Sí, pero también conocimiento. La receta se guardó en un estuche cerrado dentro de una habitación cerrada con llave. Solo los miembros saben dónde se guardan las llaves, dónde patrulla el guardia. Es un delito de conocimiento interno». Se volvió bruscamente. «Y la lista de aquellos con oportunidades es más larga de lo que piensas. Sir Reginald, que se detiene, con el brandy. Lady Hargrove, que valora la tradición por encima de todo. El doctor Vale, cuya mente es tan aguda como cualquier bisturí». Hastings frunció el ceño. Pero si ninguno de ellos vio nada sospechoso, Poirot interrumpió, su voz suave, pero eléctrica. «Entonces quizás, Hastings, lo más sospechoso de todo es precisamente lo que hicieron no ver». Hastings lo miró desconcertado. Poirot sonrió. «Ven, inspeccionemos la sala de archivos una vez más. Tengo una pequeña idea. Una idea de lo más curiosa». Con un movimiento de su chaqueta impecablemente confeccionada, Poirot abrió el camino de regreso a la escena del crimen. Cualquiera que fuera el secreto que guardaba la receta perdida, Hércules Poirot tenía la intención de descubrirlo, y ninguna desviación, por sutil que fuera, retrasaría por mucho tiempo el funcionamiento de sus pequeñas células grises. Los zapatos de charol de Poirot resonaron con fuerza contra el suelo de parqué, mientras conducía a Hastings de vuelta a la sala de archivos. Ya era tarde, y las largas sombras que se colaban por las ventanas daban a la habitación un aire sombrío, como si las mismas paredes lloraran la pérdida del tesoro. El pestillo roto de la vitrina permaneció intacto, un triste testimonio de la eficiencia del ladrón Poirot. Estaba de pie en el centro de la habitación, observándola una vez más con los ojos entrecerrados. Hastings rondaba cerca, cuaderno en mano, esperando que se manifestara la inevitable brillantez de Poirot. «¿Qué te llama la atención de esta habitación, Hastings?», preguntó Poirot con tono ligero, casi conversacional. Hastings, percibiendo una prueba, se enderezó. «Bueno», comenzó pensativamente, «es genial para empezar. No han saqueado nada. Quien haya hecho esto sabía exactamente lo que buscaba». «Muy bien», dijo Poirot con aprobación. «Continuar. Y el pestillo fue forzado. No forzado, solo
Así. Hastings dudó un momento y luego añadió: es casi como si el ladrón quisiera armar el menor alboroto posible, entrar, salir sin hacer ruido y no dejar rastro. Poirot asintió levemente, satisfecho. Exactitud, mon ami. Verás, estás aprendiendo. Hastings sonrió. Poirot se acercó a la caja rota y se inclinó para examinar de nuevo la cerradura rota. Golpeó ligeramente la lámpara de latón con un dedo enguantado. «Observa, Hastings», murmuró. «La precisión de la rotura, sin bordes dentados, sin forzamiento rudo. Mano experta y serena». Se enderezó y examinó el resto de la habitación. Las paredes estaban cubiertas de vitrinas que mostraban una gran riqueza de historia culinaria. Antiguos moldes de cobre, menús firmados de la coronación del rey Eduardo VII, raros libros de cocina con páginas amarillentas por el tiempo. Sin embargo, solo se había alterado el estuche que contenía la receta de Coq Renaud. La mirada de Poirot se dirigió hacia el alto techo abovedado. Allí, una pequeña rejilla de ventilación estaba empotrada en la pared, casi imperceptible contra la ornamentada yesería, señaló. «Hastings, dime, ¿qué ves allí?» Hastings entrecerró los ojos. Parece una salida de aire, a unos 2,5 metros de altura, demasiado pequeña para que pueda pasar un hombre. Así es, pero tal vez lo suficientemente grande para algo más. Hastings parecía en blanco. Poirot se golpeó la nariz con el dedo índice. La mente de Hércules Poirot comienza a hacer tic-tic-tic, pero aún no estamos listos para sacar conclusiones. Ven, hablemos con el personal. Llamaron al administrador del club, el señor Jameson, un hombre digno de unos 50 años, cuya apariencia impecable rivalizaba con la del propio Poirot. Había trabajado en el Club Savarin durante 20 años sin una sola mancha en su historial. «Señor Jameson», comenzó Poirot, «dígame, ¿quién del personal tenía acceso a esta habitación?» El ceño de Jameson se frunció. «Ninguno, señor. Solo el chef Leblanc. El señor Merriweather y yo tenemos las llaves del archivo. Y anoche cerré la habitación a las 10 en punto, según el protocolo. Realicé mis rondas finales a medianoche. Todo estaba en orden entonces». «¿Y el personal de limpieza?» Jameson negó con la cabeza. «No se les permite ingresar al archivo, señor. Hay demasiados artefactos delicados». Poirot asintió lentamente. Sin embargo, si alguien deseara entrar, ¿qué tan difícil sería para ellos conseguir una llave o obtener una copia? Jameson se puso rígido, escandalizado. «Imposible, señor. Las llaves se guardan en la caja fuerte durante la noche. Solo el chef Leblanc tenía su llave personal, y yo tenía la mía». Las cejas de Poirot se arquearon. «¿Y usted, señor, dónde pasó las horas entre medianoche y esta mañana?» Jameson vaciló. «Yo me quedé en mis habitaciones, en el 3er piso». «¿Solo?» La cara de Jameson se sonrojó. «Sí, señor». Poirot sonrió amablemente. «Merci. Ha sido de gran ayuda». Cuando Jameson se retiró, Hastings frunció el ceño. «¿No piensas?» «Lo hiciste, seguro». Poirot se encogió de hombros. «En tales casos, amigo mío, uno no confía en nadie, al menos no hasta que los hechos estén claros. Pero no creo que el señor Jameson posea la delicadeza necesaria para este crimen». Hizo un gesto hacia la puerta. «Ven, hay una vía más, para explorar antes del anochecer». A petición de Poirot descendieron a las cocinas, un amplio y reluciente dominio de acero inoxidable y azulejos blancos. Aunque el club estaba cerrado por investigación, la cocina respiraba los ricos y persistentes aromas del festín de la noche anterior. El chef Leblanc los esperaba con los brazos cruzados sobre su formidable pecho y su expresión atronadora. «Monsieur». «Puigo», gruñó.
He hablado con mis sous-chefs. Ninguno entró en el archivo. Sin embargo, chef, dijo Poirot suavemente, debo preguntar, ¿hay alguna manera, alguna pequeña manera, de que alguien pudiera haber accedido al conducto de ventilación del archivo? El ceño de Leblanc se hizo más profundo. Las rejillas de ventilación bajan hasta la cocina, pero solo para evacuar el calor y el humo. Son estrechas, demasiado estrechas incluso para que un niño pueda pasar por ellas. Poirot asintió. ¿Y desde el lado de la cocina hay un panel de acceso? Leblanc señaló un rincón de la cocina, donde una rejilla de metal cubría una amplia abertura en forma de conducto. Ahí está, pero está cerrada. Poirot se acercó al panel. Inclinándose, lo examinó cuidadosamente. Los pernos eran gruesos y polvorientos, y no habían sido tocados durante años, tal vez décadas. No, no hay manipulación, dijo en voz alta. Golpeó ligeramente la rejilla, y también demasiado pequeño. Se enderezó sumido en sus pensamientos. Es como sospechaba, murmuró Poirot. El respiradero no es el punto de entrada, pero se detuvo y sus ojos se iluminaron. Hastings, no es a través de la solución, está en el desahogo, pero por eso. ¿Por eso? Hastings repitió desconcertado. Paciencia, mon ami. Pronto todo estará claro. Regresaron una vez más a la sala de archivos mientras el crepúsculo se apoderaba de Londres. Poirot caminaba lentamente, deteniéndose periódicamente para echar un vistazo a las vitrinas. Luego, de repente, volvió a agacharse junto a la pantalla rota. De su bolsillo sacó una pequeña cinta métrica y con meticuloso cuidado midió la distancia desde el suelo hasta la caja y luego el ancho de la caja misma. Se enderezó satisfecho. Hastings, dijo, considere, una habitación cerrada con llave, un objeto de valor incalculable robado, sin entrada forzada. No hay señales de que se haya usado una llave. No se ha activado ninguna alarma. Un trabajo interno, sugirió Hastings. Tal vez. O tal vez... Poirot sonrió, con esa sonrisa enigmática y exasperante que Hastings conocía tan bien. Algo aún más inteligente. Supongamos, Hastings, que el ladrón ya estaba dentro antes de que se cerraran las puertas. Hastings parpadeó. ¿Dentro del archivo? Pero sí. Pero eso significaría... Poirot levantó un dedo. Que alguien se había escondido dentro de esta habitación, escondido astutamente, y esperó hasta que todo estuvo en silencio para cometer el robo. Se volvió y examinó las cajas. ¿Y dónde, Hastings, se escondería uno en una habitación? ¿Así? Hastings miró a su alrededor dubitativo. Había pocos muebles además de las vitrinas. En ninguna parte es obvio ocultar a una persona. La mirada de Poirot se posó significativamente en un alto gabinete de caoba apoyado contra la pared. Del fondo, cuya base se elevaba varios centímetros del suelo, mediante patas con forma de garras. Un contorsionista experto, mon ami, podría meterse detrás o debajo de una pieza así, ¿no? Hastings emitió un silbido bajo. ¿Pero quién? Los ojos de Poirot brillaron. Eso, Hastings, es lo que descubriremos. Muy pronto. Golpeó sus dedos, con entusiasmo. El asunto comienza a desarrollarse. A la mañana siguiente, Hércules Poirot y el capitán Hastings se encontraban nuevamente en el Savarin Club. La oscuridad de la incertidumbre aún pesaba sobre el establishment. Los miembros se movían con rígida formalidad, como si intentaran preservar un aire de normalidad mientras el escándalo corroía su orgullo. En la sala de lectura, Poirot y Hastings estaban sentados en silencio. Poirot, siempre inmaculado, tamborileaba con las yemas de los dedos y tenía los ojos medio cerrados, pensativo. Hastings, por el contrario, se movió con impaciencia. «Aún no entiendo, Poirot», dijo por fin Hastings.
¿Cómo alguien pudo haberse escondido toda la noche sin que nadie se diera cuenta? Seguramente alguien lo habría visto. Poirot abrió un ojo con pereza. ¿Lo harían, mon ami? En una casa donde se enseña al personal a ser invisible y los miembros ignoran lo que les rodea más allá de sus platos y vasos. Hastings frunció el ceño, reconociendo el punto. Y además, continuó Poirot suavemente, asumimos con demasiada facilidad que el ladrón se escondió aquí después. Comenzó la cena. Y sí, se escondieron aquí antes. ¿Incluso comenzó la cena? Hastings se quedó mirando. Pero son horas. Poirot sonrió levemente. Para la persona lo suficientemente desesperada y lo suficientemente disciplinada, no importaría. La paciencia, mon ami, la paciencia es una gran arma. En ese momento, una tos silenciosa los interrumpió. La señorita Treadwell, todavía ansiosa y pálida, se acercó. «Monsieur Poirot», dijo en voz baja, «el chef Leblanc solicita su presencia en las cocinas. Dice que ha habido una novedad». Poirot se levantó inmediatamente, alisándose las solapas. «Ven, Hastings, veamos qué nos ha preparado el chef». Las cocinas estaban alborotadas. El personal se agrupaba inquieto, susurrando tras unas manos ahuecadas. El chef Leblanc permanecía con el ceño fruncido cerca de una de las mesas de preparación, con los brazos cruzados. Frente a él había un montón de papeles arrugados, páginas rotas manchadas de aceite y harina, pero sin lugar a dudas de un cuaderno. Poirot enarcó las cejas. «¿Qué es esto, mon cher chef?». Leblanc gruñó. «Encontrado esta mañana en el conducto de basura de la cocina. Páginas de un recetario. Personal. No es el Coq Renaud original, pero quizás una copia». Poirot se inclinó sobre las páginas. Examinó las notas garabateadas con interés. Eran recetas, sí, pero no clásicos franceses. En cambio parecían experimentales. Platos de fusión que combinan especias orientales con salsas tradicionales francesas, y escrito con letra atrevida y moderna. «No del archivo», dijo Poirot en 1907, voz baja. «Estos son contemporáneos. ¿La letra de quién?». El rostro de Leblanc se ensombreció. «Lo reconozco. Es de Hartwell». Hastings dejó escapar un silbido bajo. Ese joven, entonces él era intentando robar recetas. Poirot no dijo nada inmediatamente. Recogió los papeles con cuidado y los metió en un sobre. «Dime, chef», dijo en cambio, «¿dónde se vacía el vertedero de desechos?» Leblanc hizo un gesto. «Bajé al patio trasero, pero los contenedores se vaciaron temprano esta mañana. Si no fuera por un portero con ojo de águila». Poirot asintió con gravedad. «Ha sido de gran ayuda, señor. Por favor, mantenga estos acontecimientos entre nosotros por ahora». Leblanc gruñó su acuerdo. Afuera, Hastings estaba a punto de estallar. «Bueno, eso es todo, seguramente. Hartwell es el ladrón». Poirot meneó suavemente la cabeza. «No, Hastings. Nos dice que Hartwell estaba desesperado por ocultar algo, pero no necesariamente el Coq Renaud». Hizo una pausa y su mirada se volvió más aguda. «De hecho, empiezo a sospechar que Hartwell puede ser a la vez víctima y tonto, y que alguien más está jugando el juego más profundo». De vuelta en la sala de archivos, Poirot realizó una segunda inspección, aún más minuciosa. Esta vez no solo examinó la caja rota, sino también el suelo, las rejillas de ventilación, los rodapiés, cada mínimo detalle. En la base del armario de caoba que había observado anteriormente, encontró algo, una leve marca de desgaste en el polvo, como si algo o alguien hubiera sido presionado contra él recientemente. Poirot se arrodilló y, utilizando un delicado cepillo que llevaba en el bolsillo, quitó el polvo con cuidado. Descubrió un único hilo corto,
lana fina de color azul oscuro. Se levantó, sosteniendo triunfalmente el hilo. «Hastings, ¿qué observas?» Hastings miró fijamente. «¿Un poco de tela?» «Exactamente. Un fragmento capturado durante el ocultamiento». Poirot lo metió en un pequeño sobre de cristal. «Y ahora», dijo suavemente, «estamos más cerca de desenmascarar nuestro fantasma». Poirot volvió a convocar a los sospechosos, pero esta vez individualmente y sin ceremonias. Lady Hargrove llegó primero, con la columna tan rígida como siempre. Poirot la saludó cortésmente. «Señora, un pequeño detalle. ¿Puedo preguntarle qué vestía anoche?» Lady Hargrove parpadeó. «Un vestido de noche de terciopelo azul marino», dijo con un rastro de irritación en su voz. «¿Por qué?» Poirot sonrió disculpándose. «Simple curiosidad, señora». Luego vino Sir Reginald, quien confirmó que llevaba un smoking oscuro y pantalones grises. Sebastian Hartwell, convocado a regañadientes, admitió llevar una chaqueta de camarero negra y pantalones de chef, parte de una broma que le había gastado a un miembro más joven esa misma noche, deslizándose brevemente en las cocinas para sorprenderlo. Las cejas de Poirot se arquearon, pero no dijo nada. Por último, el doctor Vale, un traje de 3 piezas gris oscuro, conservador y formal. Poirot los despidió a todos amablemente. Mientras salían, Hastings se acercó. Lady Hargrove vestía de azul. «Oscuro», susurró con entusiasmo. El rostro de Poirot era ilegible. «Sí, Hastings, y terciopelo, la tela ideal para engancharse a la madera. Pero seguramente Lady Hargrove». Hastings farfulló. Poirot juntó los dedos. «No nos apresuremos, mon ami. El motivo debe coincidir con la oportunidad. Lady Hargrove ama las tradiciones del club. ¿Qué razón tendría para robar el Coq Renaud?» Hizo una pausa. «A menos que ella temiera el cambio». Esa misma noche, Poirot solicitó acceso a los registros administrativos del club. La señorita Treadwell, aunque reacia, obedeció. Entre los fajos de actas, notas y cartas, Poirot encontró lo que buscaba: una iniciativa propuesta para modernizar la membresía del club, admitir chefs más jóvenes y abrazar la cocina global. Liderando la campaña, Sebastian Hartwell. Liderar la oposición, señora Amelia Hargrove. Poirot se reclinó en su asiento con expresión grave. «Queda claro», dijo en voz baja. «El robo del Coq Renaud no se trata de ganancias, se trata de preservación, se trata de orgullo». Se levantó y recogió los papeles con cuidado. «Mañana, Hastings, tendremos nuestra pequeña reunión, y la verdad surgirá de las sombras». Hastings lo miró con una mezcla de admiración y desconcierto. «¿Quieres decir, sabes?» Poirot sonrió levemente. «No todos, mon ami, pero sí suficientes». Se ajustó las esposas con meticuloso cuidado. El escenario está preparado. Los actores están en su lugar. Ahora, que comience el acto final. La mañana siguiente amaneció, en Londres, gris y ventosa. Un día perfecto, pensó Poirot con satisfacción. A pesar de un poco de presión psicológica, había organizado una reunión de todas las figuras clave en el comedor privado del Savarin Club, una sala generalmente reservada para celebrar triunfos culinarios, que ahora albergaba un tipo de espectáculo completamente diferente. El entorno era perfecto. Pesados paneles de madera, una chimenea que crepitaba discretamente, una única y larga mesa de caoba pulida hasta obtener un brillo de espejo. La señorita Treadwell había preparado café y pasteles ligeros, pero pocos de los allí reunidos los probaron. El ambiente estaba cargado de tensión. Lady Hargrove estaba sentada rígidamente en un extremo, con las manos enguantadas inmóviles sobre la mesa. Sir Reginald Whitcomb estaba sentado a su lado, cada vez más sonrosado.
Sebastian Hartwell, pálido y tenso, tamborileaba nerviosamente con los dedos contra su taza de té. El doctor Vale, como siempre, estaba sereno y observaba todo con la fría indiferencia de un cirujano. Poirot ocupó su lugar a la cabecera de la mesa. Hastings se encontraba un poco detrás de él, con el cuaderno preparado. «Caballeros, señora», comenzó Poirot. «Los he llamado aquí no para acusar, sino para observar». Dejó que las palabras se asentaran y su ambigüedad hormigueó el aire. «El robo de la receta de Coq-Renaud es un crimen de lo más peculiar», continuó Poirot. «No se hizo por riquezas, no, ni por fama. Creo que se hizo por una razón más profunda, una ligada al orgullo, a la preservación, tal vez incluso al miedo». Dejó que su mirada vagara significativamente por los rostros reunidos. «Verá», dijo suavemente, «los crímenes pasionales son bastante comunes, los crímenes de codicia, bien sûr, pero los crímenes tradicionales, son más raros, e infinitamente más interesantes». Hartwell se movió incómodo. La boca de Lady Hargrove se formó en una fina línea. El doctor Bayle se limitó a alzar una ceja, como si estuviera ligeramente intrigado. Poirot juntó las manos. «Permítame entonces contar lo que creo que ocurrió». Una pausa. El fuego crepitaba en el silencio. Alguien, sabiendo que se avecinaba un cambio en el Savarin Club, sabiendo que sangre joven se estaba infiltrando en sus venerables salones, decidió actuar, para preservar las viejas costumbres, para evitar lo que consideraban una profanación. Los ojos de Poirot brillaron, y entonces orquestaron un robo no de oro ni de joyas, sino de la historia misma. Hartwell emitió un sonido bajo e involuntario, mitad jadeo, mitad protesta, pero Poirot continuó tranquilamente. La receta de Coq-Renaud era un símbolo, ¿sabes? Una piedra angular. Eliminarla sería asestar un golpe a quienes buscaban modernizarse. Se inclinó hacia adelante. Pero ¿qué pasa si el robo en sí nunca tuvo la intención de tener éxito? La habitación se agitó. «Y sí», dijo amablemente Poirot, «el objetivo no fuera sacar provecho de los secretos de la receta, sino provocar un escándalo, deshonrar al club, detener el avance del cambio». Sir Reginald fanfarroneó. «De verdad, Poirot, eso es absurdo». Poirot se volvió hacia él con una pequeña y triste sonrisa. «¿Es absurdo, Sir Reginald? Y sin embargo, no es precisamente el tipo de cosas que un hombre o una mujer de gran orgullo podría hacer en lugar de ver una querida institución alterada hasta quedar irreconocible». Se puso de pie y empezó a caminar lentamente sobre la mesa. Y ahora dijo suavemente: «Llegamos a las pequeñas inconsistencias, las contradicciones». Se detuvo detrás de Lady Hargrove. «Señora, usted me dijo que abandonó el club a las 10:30. «Lo hice», dijo Lady Hargrove secamente. «Y sin embargo, el banquete del gobernador no concluyó hasta bien pasada la medianoche». Lady Hargrove se puso rígida, pero no dijo nada. Poirot continuó: «Si uno se va temprano corre el riesgo de perderse votaciones importantes, ¿no? Discusiones». Caminó a lo largo de la mesa. «Y usted, Sir Reginald, afirma haberse quedado hasta cerca de medianoche bebiendo brandy. Sin embargo, los registros del mayordomo muestran que no se pidió brandy después de las 10:30. Sir Reginald se sonrojó. Un simple error. «Por supuesto», dijo Poirot amablemente. «Los errores ocurren, pero se acumulan, ¿no es así?» Se volvió hacia Hartwell. «Y tú, mon jeune ami, estuviste inquieto toda la noche, ¿no? Pero creo que no por culpa, sino por miedo». La cabeza de Hartwell se levantó de golpe. «¿Miedo?», repitió. Poirot asintió. «Miedo a que sus propuestas, su visión de un Savarin moderno, sean aplastadas por fuerzas que no puedan controlar». Regresó a la cabecera de la mesa. «Y el doctor Vale, creo que usted ve mucho y dice poco.
El doctor Vale sonrió levemente. Creo que es preferible observar que hablar tonterías. Poirot inclinó la cabeza. Una filosofía admirable, y quizás una que nos ayude a descubrir la verdad final. Hizo una pausa, porque, mes amis, la verdad está cerca, muy cerca, ya se asoma, detrás de las cortinas. Dejó que el silencio se prolongara. Mañana por la mañana, dijo finalmente Poirot, les pediré a todos que asistan a una reunión final. En ese momento, revelaré la identidad de la persona que eliminó la receta de Coq-Renaud y los medios por los cuales se hizo. Él sonrió, una pequeña y enigmática sonrisa que al mismo tiempo reconfortaba e inquietaba. Hasta entonces, se aprovechó. Más tarde, de vuelta en Whitehaven Mansions, Hastings no pudo contenerse más. Poirot, ¿por qué esperar hasta mañana? Seguro que ya sabes quién lo hizo. Poirot se acomodó en su sillón favorito, con las manos entrelazadas. Oui, Hastings, lo sé. Entonces, ¿por qué el retraso? Los ojos de Poirot brillaron. Porque el culpable aún no está lo suficientemente desesperado. Aún no ha entrado en pánico. Se dio unos golpecitos en la frente. Una conciencia culpable, amigo mío, se traiciona a sí misma. Con un poco de tiempo y un poco de presión, se deshace como un suéter mal tejido. Hastings meneó la cabeza medio con admiración y medio con exasperación. ¿Y crees que cometerán un error? Poirot asintió. Ya veo las señales, pequeños movimientos, pequeñas miradas. Mañana, cuando todos los actores estén reunidos nuevamente, tendremos nuestra escena final. Cerró los ojos. Y Hércules Poirot, él bajará el telón. Mientras tanto, de vuelta en el Club Savarin, en las sombras de las cocinas desiertas, una figura se movía sigilosamente. Con las manos temblorosas y la respiración entrecortada, la figura sacó un libro delgado encuadernado en cuero de un nicho escondido detrás de una losa suelta. El Coq-Renaud original. El ladrón lo apretó con fuerza, con el corazón martilleándole. En efecto, el acto final se acercaba, y Hércules Poirot estaba preparado. Las mañanas en el Savarin Club solían ser serenas. La luz del sol brillaba en los cubiertos, los pasos silenciosos de los camareros preparándose para la hora punta del mediodía, el aroma de los pasteles recién hechos flotando desde las cocinas. Pero hoy, una tensión eléctrica zumbaba en el aire. El personal susurraba detrás de mamparas pulidas. Los miembros hojeaban sus periódicos con ojos inquietos. A las 10 en punto, los sospechosos se reunieron de nuevo en el comedor privado. Poirot entró el último, impecablemente vestido con un traje gris tórtola y una corbata, azul pálido. Inspeccionó la habitación con una expresión serena, casi traviesa, como si solo él supiera el final de un drama que ninguno de los demás se había dado cuenta de que estaban representando. Hastings, que llevaba un fajo de billetes, lo siguió, y tomó posición a un lado vigilante y en silencio. Poirot no empezó inmediatamente. En cambio, se movía lentamente por la habitación, ajustando una silla aquí, enderezando un cubierto allí. Los pequeños actos de orden que Hastings había reconocido hacía mucho tiempo como el preludio de una de las devastadoras actuaciones de Poirot. Por fin habló Poirot. Amigos míos, les agradezco que hayan venido. Esta mañana propongo que realicemos un pequeño ejercicio. Él sonrió y su bigote se movió ligeramente. Deseo que cada uno de ustedes imagine que es el ladrón. Hubo una inmediata oleada de protestas. Lady Hargrove se puso rígida, Sir Reginald se puso rojo, Hartwell abrió la boca como para protestar, pero Poirot levantó una mano para tranquilizarlo. Imagínese, solo, por favor, no hay acusaciones, todavía, simplemente posibilidades. Se volvió hacia la gran chimenea calentándose las manos como si estuviera descansando. Imagínese,
Desea robar la receta de Coq Renaud. No puede derribar puertas ni forzar cerraduras como un ladrón. Debe actuar de manera sutil, invisible. Se volvió con los ojos brillantes. Asistes a una gran cena. Hay muchos testigos, muchas distracciones. Encuentras una manera de pasar desapercibido. La mirada de Poirot se posó momentáneamente en cada sospechoso por turno. Quizás finges una enfermedad repentina. Quizás te ofreces como voluntario para ayudar con un recado. Quizás simplemente eres lo suficientemente confiable como para que nadie cuestione tus movimientos. La tensión en la habitación se hizo más profunda. Y luego, cuando la habitación está vacía, cometes el robo. Abres el maletín, con habilidad y cuidado. Coges el documento. Y te escondes de nuevo, escondido como un ratón en un granero, hasta que pasa la noche y surge la oportunidad de escapar. Poirot caminó lentamente detrás de los sospechosos sentados. Pero ¿qué pasa si cometiste un error? Un escalofrío recorrió la habitación, pequeño pero palpable. Un error tan pequeño como un hilo de terciopelo azul enganchado en la madera. Las manos de Lady Hargrove se sacudieron levemente. Poirot continuó suavemente, como si no se hubiera dado cuenta. O una coartada, falsa dada demasiado rápido. Sir Reginald tosió ruidosamente y se secó la frente. O tal vez lo más condenatorio de todo, la suposición de que a nadie se le ocurriría comprobar lo que estaba escondido justo delante de sus narices. Se detuvo y se situó a la cabecera de la mesa. Y ahora veamos a dónde nos lleva esa suposición. Poirot ordenó a Hastings que sacara una pequeña caja de madera, aproximadamente del tamaño de una sombrerera, que colocó con cuidado sobre la mesa. «Caballeros, señora», dijo gravemente, «anoche, después de nuestra discusión, ordené al personal que registrara el club, cada armario, cada panel». Abrió la caja. Dentro, envuelto en una tela protectora, estaba el original encuadernado en 1970, cuero de la receta de Coq Renaud. Un grito ahogado recorrió la habitación. «Encontrado», dijo Poirot en voz baja, escondido detrás de un azulejo suelto en las cocinas. Sebastian Hartwell palideció visiblemente. Sir Reginald se quedó boquiabierto. Los ojos del doctor Vale se entrecerraron. Solo Lady Hargrove permaneció completamente inmóvil, con el rostro tallado en mármol. Poirot dejó que se hiciera el silencio antes de continuar. ¿Quién sabría que las cocinas, normalmente bulliciosas, quedarían desiertas durante la noche? ¿Quién entendería que las baldosas detrás de la zona de preparación se podrían soltar con un poco de esfuerzo? Dejó sus palabras en el aire. ¿Un miembro que alguna vez trabajó allí? ¿Un chef? ¿O tal vez alguien asesorado por esa persona? La voz de Poirot se redujo a un susurro. Alguien lo suficientemente desesperado como para preservar las viejas costumbres, para desacreditar a los jóvenes, para detener la marea del cambio con un acto de elegante sabotaje. Sus ojos encontraron a Lady Hargrove. «Señora, usted se preocupa profundamente por la tradición». Ella inclinó la cabeza, casi majestuosamente. «Por supuesto. Y usted se opuso a las propuestas de modernización de Hartwell, con vehemencia, y saliste temprano de la cena. Pero no hay testigos de tu partida en el momento en que afirmaste». Los labios de Lady Hargrove se apretaron. Poirot golpeó ligeramente la mesa con un dedo. «Y vestías terciopelo azul». Sus fosas nasales se dilataron, pero aún así no dijo nada. La voz de Poirot se volvió muy suave. «El fragmento de tela, señora, coincide exactamente con las fibras de su vestido». Ahora hubo un gran revuelo. Incluso Sir Reginald pareció sorprendido. Hastings garabateó frenéticamente. Poirot se enderezó. «Pero, Lady Hargrove, usted no actuó sola». La habitación se congeló. Poirot se volvió. «Sebastian Hartwell»,
Hartwell se sobresaltó como si lo hubieran golpeado. Tenías ambición, sí, pero también tenías frustración. Temías que tus ideas nunca ganarían terreno contra la vieja guardia. Hartwell abrió la boca para protestar, pero Poirot lo hizo callar con una mirada. Y entonces confiaste tus miedos imprudentemente. Alguien transformó esos miedos en un plan. La mirada de Poirot fue despiadada. Colaboraste. Quizás no en el robo en sí, sino en las condiciones que lo permitieron. Distrajiste la atención. Creaste el caos necesario para que Lady Hargrove actuara. Hartwell se desplomó derrotado. Yo no era mi intención que esto sucediera, murmuró. Ella dijo que era solo una protesta, una advertencia. Poirot hizo una leve reverencia, y así surge la verdad. Se volvió hacia Lady Hargrove, quien se levantó lentamente con su dignidad intacta, incluso en la derrota. «Puedes llamar a las autoridades», dijo con frialdad. «No me resistiré». Poirot meneó la cabeza con tristeza. «No, señora. Vendrá por su propia voluntad. No hay necesidad de drama». Se volvió hacia los demás. «Y así, mes amis, se resuelve el enigma de la receta faltante». Más tarde, mientras paseaban por el fresco aire de Londres, Hastings meneó la cabeza asombrado. «Nunca habría sospechado de Lady Hargrove», dijo. «Ni en 1.000.000 de años». Poirot sonrió levemente. «Porque usted, amigo mío, busca villanos entre los descarados, los ruidosos y los obviamente ambiciosos. Pero a menudo es el orgullo, un orgullo silencioso y ardiente, el que lleva a las mejores personas a los peores actos». Se ajustó los guantes meticulosamente. Y siempre son las cosas más pequeñas las que los delatan. Un hilo, una contradicción, una mirada. Hastings asintió lentamente. «¿Y ahora?» Poirot sonrió. «Ahora, Hastings, encontraremos algún lugar que sirva una excelente tortilla a las finas hierbas. Resolver misterios abre el apetito, ¿no?» Riendo, los dos amigos desaparecieron en el bullicio de Londres. Otro caso cerrado, otro vistazo a las pasiones ocultas que se agitan incluso bajo las apariencias más refinadas. El escándalo en el Club Savarin estalló al mediodía. Las noticias viajaron rápidamente a través de los círculos enrarecidos de la sociedad londinense. Lady Amelia Hargrove, decana de la tradición culinaria, implicada en el robo del artefacto más sagrado del club. Aunque el asunto se manejó con la máxima discreción, los susurros corrían desenfrenados por los clubes de caballeros, los salones y las oficinas de los periódicos. La historia oficial, por supuesto, fue desinfectada. Lady Hargrove había dimitido por problemas de salud. No habría cargos formales. Su reputación, aunque maltrecha, sobreviviría. Por poco. Pero Poirot sabía más. No fue la enfermedad lo que llevó a Lady Hargrove a actuar desesperadamente, sino el miedo. Miedo al cambio, miedo a perder su lugar en un mundo que se movía bajo sus pies. Y sin embargo, como Hastings señaló, más tarde esa tarde mientras tomaban el té en Whitehaven Mansions, todavía había algo sin resolver. «Hay algo que no me sienta bien, Poirot», dijo Hastings, revolviendo su té distraídamente. «El orgullo de Lady Hargrove, su odio al cambio, todo encaja, pero Hartwell, su parte en esto, no parece que esté contándolo todo». Poirot, reclinado con serena elegancia en su sillón, sonrió levemente. «Ah, Hastings, has sentido la pequeña piedra debajo del cojín de terciopelo. Tres bien, tienes razón». Tomó un sorbo de su chocolate antes de continuar. «Verá, amigo, la culpa de Hartwell es real, pero incompleta». Hastings frunció el ceño. «¿Quieres decir que está ocultando algo más?» Poirot asintió. «Precisamente, una mentira por omisión sigue siendo una mentira». Se inclinó ligeramente hacia adelante. «Y hay más,
Mucho más. Poirot regresó al Savarin Club esa misma tarde, con el pretexto de encargarse de la restauración de la sala de archivos. En verdad, deseaba observar las oleadas de culpa y miedo que se extendían entre los sospechosos supervivientes. No quedó decepcionado. Sir Reginald Whitcomb estaba en el salón de fumadores criticando a los jóvenes advenedizos y la podredumbre modernista con inusual vehemencia. Tenía las mejillas moteadas y la mano le temblaba ligeramente cuando levantó la copa de brandy. ¿Una reacción exagerada? ¿O un síntoma de miedo? Poirot tomó nota de ello. Mientras tanto, Sebastian Hartwell no aparecía por ningún lado. La señorita Treadwell, sumisa y cuidadosa, informó a Poirot que el señor Hartwell se había despedido por motivos de salud y no había regresado al club desde las revelaciones de esa mañana. Los ojos de Poirot se entrecerraron. «Razones de salud, ¿eh?», murmuró. «Sí, monsieur Poirot», dijo la señorita Treadwell vacilante. «Aunque... ¿sí puedo?». Poirot inclinó graciosamente la cabeza. «Por favor». La señorita Treadwell bajó la voz. El señor Hartwell parecía asustado. No solo avergonzado, realmente asustado. Poirot le dio las gracias calurosamente y la dejó parada en el pasillo, luciendo incluso más ansiosa que antes. Afuera, el cielo se estaba volviendo de un gris sombrío y las primeras gotas de lluvia resbalaban sobre el pavimento. Poirot se levantó el cuello de su abrigo y llamó un taxi. «Whitehaven Mansions, por favor», le dijo al conductor. Había llegado el momento, pensó sombríamente, de descubrir el engaño de Hartwell. De regreso a su apartamento, Poirot hizo varias averiguaciones, rápidas. La discreción era esencial. Utilizando contactos en el mundo culinario, reconstruyó un panorama inquietante. Sebastian Hartwell, estrella en ascenso de la cocina moderna, no se limitó a proponer cambios en el Savarin Club. Había estado negociando discretamente con un consorcio para abrir una rival establishment, uno que desafiaría directamente la supremacía del Club Poirot. Supo que el consorcio había invertido mucho, pero solo con la condición de que Hartwell pudiera garantizar un impulso inmediato de prestigio. Y qué mejor manera que desvelando una receta legendaria y perdida hace mucho tiempo. La boca de Poirot se torció. «Así que, mon ami», murmuró, «después de todo estabas jugando un juego más largo». El robo no había sido meramente simbólico. Hartwell había planeado usar el Coq Renaud, robarlo bajo el pretexto de una protesta y presentarlo más tarde como si lo hubiera descubierto mediante una investigación o por casualidad. La intervención de Lady Hargrove había complicado las cosas, pero Hartwell no protestó demasiado cuando el plan salió mal. Era mejor sobrevivir y recalibrarse que exponerse por completo. Los ojos de Poirot brillaron de satisfacción. Sin embargo, todavía quedaba la cuestión de cómo Hartwell había coordinado los acontecimientos de manera tan perfecta, a menos que tuviera un cómplice. Poirot sospechaba saber quién. A la mañana siguiente, Poirot regresó una vez más al club, esta vez solicitando una reunión privada con el doctor Quentin Vale. El cirujano jubilado lo recibió en la sala de lectura con expresión tan suave e impenetrable como siempre. «Poirot», dijo a modo de saludo, «¿vienes a saborear tu victoria?» Poirot sonrió levemente. «Para nada, doctor. Vengo para una aclaración». Se sentó con cuidado, ajustando la raya de sus pantalones con precisión. «Usted es un hombre que valora la observación por encima de la acción», dijo Poirot. «Un rasgo raro, útil, peligroso». Vale inclinó la cabeza y no dijo nada. Poirot continuó. «Creo que viste muchas cosas durante el banquete del gobernador. Viste la agitación de Hartwell, la inquietud de Lady Hargrove.
Tal vez incluso viste la oportunidad de hacer travesuras. Los ojos de Vale brillaron solo por un segundo. Poirot siguió adelante. Conocías las ambiciones de Hartwell, conocías la desesperación de Lady Hargrove, y tú que conocías los pasajes ocultos y las debilidades del club mejor que cualquier miembro aquí, te aseguraste de que ambos vieran la oportunidad sin ensuciarte las manos. Vale se reclinó y miró a Poirot con fría diversión. «Una teoría fascinante», dijo en voz baja. «No es teoría», dijo Poirot. «Deducción». Se puso de pie. «Eres como el cirujano que observa cómo el cuerpo se debilita, pero no asesta el golpe. En cambio, eliminas las salvaguardias y permites el inevitable colapso». «Vale». Sonrió levemente. «¿Y si eso fuera cierto, señor Poirot?» «Entonces, doctor», dijo Poirot, «usted no es culpable de robo, sino de manipulación, de dar forma a los acontecimientos, de orquestar el desastre». Hizo una pausa y se ajustó los puños. «Pero quédense tranquilos. No es un delito predecir la caída de los descuidados, solo provocarla». Vale volvió a inclinar la cabeza en un gesto cortés e irónico. «Como tú dices». Poirot se giró para marcharse, pero se detuvo. «Un consejo, doctor. ¿Sí? Ten cuidado. La próxima vez, la caída puede venir para ti». Se fue sin esperar respuesta. Afuera, Hastings estaba esperando. «¿Bien?», exigió Poirot. Sonrió cansadamente. La red Hastings era más intrincada de lo que parecía. Lady Hargrove robó la receta por orgullo. Hartwell planeó explotarla por ambición. Y el doctor Vale simplemente aflojó los hilos y dejó bailar a las marionetas. Hastings negó con la cabeza. «Increíble». Poirot se encogió de hombros. «La naturaleza humana, amigo, es compleja, tiene múltiples capas y es muy, muy falible». Paró un taxi, pero el asunto aún no ha terminado. Hastings parpadeó. «¿Qué no es?» La sonrisa de Poirot era enigmática. «No, Hastings, queda una reunión final, una revelación final». Se golpeó ligeramente la sien. «Y entonces, y solo entonces, caerá realmente el telón». La tarde londinense era fresca y fría, mientras Hércules Poirot, sentado frente a la chimenea en Whitehaven Mansions, escribía cartas con su letra cuidadosa y arácnida. Cada sobre estaba dirigido a un nombre diferente: Sir Reginald Whitcomb, Sebastian Hartwell, Dr. Quentin Bale, y cada uno contenía una citación formal. Hastings, que observaba desde el otro lado de la habitación, ya no pudo reprimir su curiosidad. «Poirot», dijo, «¿por qué invitarlos a todos de nuevo? Lo ha resuelto». Lady Hargrove confesó. «La culpa de Hartwell es obvia. Incluso la sutil intromisión de Bale es clara». Poirot sonrió sin levantar la vista. «Ah, Hastings, usted tiene los hechos, pero no la verdad entera». Cerró cuidadosamente otro sobre. «Queda un último engaño. Una pieza del rompecabezas aún está fuera de lugar». Levantó la vista, sus ojos brillaban. «Mañana por la mañana, en el gran comedor del Club Savarin, lo colocaremos en su lugar». Hastings abrió la boca para presionar más, pero al ver la inquebrantable serenidad de Poirot, lo pensó mejor. Cuando Poirot era así, tranquilo, seguro, meticuloso, significaba que simplemente estaba esperando a que se revelara el error final y fatal. A la mañana siguiente, bajo un cielo de nubes color peltre, Poirot y Hastings llegaron temprano al Club Savarin. El club estaba cerrado al público por Renovaciones, una ficción educada para ocultar la agitación que se agitaba bajo su pulida fachada. En el enorme y vacío comedor, Poirot hizo sus preparativos con su habitual precisión. Dispuso las pesadas sillas de cuero en un semicírculo apretado frente a la mesa principal, donde colocó 3 objetos: la receta de Coq Renaud encuadernada en cuero,
el trozo de terciopelo azul recuperado de la sala de archivos y una delgada carpeta de documentos. Poirot asintió satisfecho. Mientras tanto, Hastings miró alrededor de la habitación con el ceño fruncido. «Se siente casi teatral», murmuró. Poirot sonrió levemente. «La vida, amigo mío, suele ser una obra de teatro en la que los actores no conocen su papel». A las 10 en punto llegaron los sospechosos. Sir Reginald Whitcomb, con aspecto demacrado y nervioso. Sebastian Hartwell, pálido y tenso. El doctor Quentin Bale, tan sereno como siempre, con el rostro convertido en una máscara ilegible. Se sentaron torpemente, mirándose furtivamente unos a otros. Poirot permaneció de pie, con las manos entrelazadas tras la espalda, irradiando un aire de paciente autoridad. «Caballeros», comenzó, «gracias por asistir». Hizo un gesto elegante hacia los objetos sobre la mesa. «Ves ante ti las reliquias de nuestro pequeño drama, la receta robada, el hilo condenatorio, los motivos ocultos». Hizo una pausa. «Pero antes, ha de contar el acto final. Hay una pregunta que debo hacerles a todos». Los examinó con mirada penetrante. «¿Por qué, si Lady Hargrove y el joven Hartwell conspiraron, aunque sea torpemente, para tramar un robo, era necesario esconder la receta dentro del propio club?» Los tres hombres intercambiaron miradas inseguras. Poirot prosiguió con voz sedosamente persuasiva. «¿Por qué no eliminarlo por completo? ¿Por qué no desaparecer con él en la noche?» Dejó la pregunta en el aire. El silencio se hizo más profundo. «¿Y por qué?», añadió Poirot. «Se encontró la receta original en las cocinas, un lugar al que Hartwell tenía acceso frecuente». Hastings se inclinó hacia adelante, sintiendo que la tensión aumentaba. La voz de Poirot bajó. «Porque, amigos míos, alguien tenía un plan diferente. Alguien que vio una oportunidad de sacar provecho personalmente y que traicionó a sus cómplices involuntarios para hacerlo». Hartwell respiró hondo. Poirot señaló suavemente a Sir Reginald. «Sir Reginald Whitcomb». El rostro del viejo crítico se puso de un espantoso tono rojo. «¡Absurdo!», ladró. «Yo no participé en este negocio». Poirot levantó una mano. «Examinemos con calma los hechos». Los contó con los dedos. Primero, Sir Reginald se quedó después de cenar, afirmando que disfrutaba de un brandy que nadie pidió. Segundo, se encontraba en las proximidades de la sala de archivos en un momento crítico. Tercero, tiene vínculos con editoriales ávidas de manuscritos culinarios raros, incluso dispuestas a pagar generosamente por algo tan único como el Coq Renaud. Abrió la delgada carpeta sobre la mesa y sacó una carta. «Esto, caballeros, es un borrador de contrato, encontrado ayer en la casa de Sir Reginald mediante una discreta investigación mía». Sir Reginald emitió un sonido estrangulado. «Detalla las negociaciones con Grantham y Smythe, una prestigiosa editorial, por la adquisición de un manuscrito culinario histórico inédito, a cambio de un adelanto sustancial». Los ojos de Poirot se agudizaron. El robo de la receta no. Fue simplemente una protesta contra la modernidad. Se convirtió en un plan para obtener ganancias. Sir Reginald se hundió en su silla. «Yo necesitaba el dinero», murmuró. «Deudas de juego, malas inversiones. Pensé». Se detuvo derrotado. «¿Pensaste?», dijo Poirot amablemente, «dejar que Lady Hargrove y Hartwell cargaran con la culpa mientras tú cosechabas la recompensa». Hubo un largo silencio. Poirot se acercó a la cabecera de la mesa. «Y así», dijo suavemente, «se revela el engaño final». Se volvió hacia Hartwell. «Usted, señor, era un tonto, pero no un ladrón». El rostro de Hartwell se contrajo de alivio y vergüenza.
Poirot miró al doctor Bailey. «Y usted, doctor, vio cómo se desarrollaba la tragedia sin intervenir». Vale asintió levemente y sardónicamente. «¿Y Sir Reginald?» «La sí». Voz de Poirot se endureció. «Traicionaste a tus amigos, a tu club y a tu honor por unas pocas monedas de plata». Sir Reginald hundió el rostro entre las manos. Poirot se arregló los puños con meticuloso cuidado. «La receta del Coq Renaud permanecerá en el Club Savarin», afirmó. «Y el propio club, tal vez, saldrá fortalecido de haber afrontado sus debilidades». Se volvió hacia Hastings y su expresión de repente se aclaró. «Y ahora, mon ami, creo que nos merecemos un buen almuerzo. Las investigaciones abren el apetito, ¿no?» Hastings sonrió. «Yo diré». Juntos salieron del sombrío salón, dejando atrás a los jugadores destrozados para enfrentar su vergüenza. Afuera, el aire frío era tonificante, impregnado del aroma de las castañas asadas de un vendedor cercano. Londres siguió adelante, indiferente a los pequeños dramas escondidos detrás de sus grandes fachadas, y Hércules Poirot, maestro del orden, la razón y el corazón humano, sonrió para sí mientras se ajustaba el sombrero para protegerse de la brisa. Un enigma más, resuelto. Un triunfo más para las pequeñas células grises. 2 días después de la reunión en el Savarin Club, Hércules Poirot estaba sentado solo en su mesa favorita del rincón del Café Royal. Ante él, una taza de rico y oscuro café humeaba suavemente. A su lado, un milhojas perfecto permanecía intacto, con sus delicadas capas brillando con azúcar. Hastings llegó poco después, quitándose el sombrero y el abrigo con un alegre suspiro. «Pareces especialmente satisfecho, Poirot», dijo mientras se sentaba en la silla de enfrente. «Otro caso perfectamente resuelto, ¿eh?» Poirot sonrió, con una curva sutil y cómplice en sus labios. «Mais oui, Hastings. Muy ordenado, por cierto». Sorbió su café saboreándolo antes de continuar. «El asunto en el Club Savarin está concluido. Los culpables desenmascarados, el honor del club restablecido y la invaluable receta de Coq Renaud regresa al lugar que le corresponde». Hastings se inclinó hacia adelante con entusiasmo. «Leí en los periódicos esta mañana que Lady Hargrove se fue a Suiza. Dicen que se retirará tranquilamente, sin cargos formales». Poirot asintió. «Ella vivirá sus días con dignidad, si no triunfante. Es apropiado. ¿Y Hartwell?» «Ah, Hartwell». El tono de Poirot se volvió contemplativo. «Se ha retirado de sus empresas, sabiamente, creo. Ahora está demasiado contaminado para que los consorcios lo toquen. Pero se recuperará con el tiempo. La juventud es resistente». «¿Y el señor Reginald?» La expresión de Poirot se endureció, ligeramente. Ha dimitido de todos sus cargos públicos y su reputación está hecha jirones. Pero él también escapa de la cárcel, en gran parte gracias al deseo del club de evitar más escándalos. Removió pensativamente su café. «La justicia, mon ami, tiene muchas caras, a veces formal, a veces privada, pero siempre debe restablecer el equilibrio que perturba el crimen». Hastings guardó silencio un momento, observando atentamente a Poirot. «¿Sabes?», dijo al fin, «todavía me maravillo de cómo lo entendiste todo. Lady Hargrove, Hartwell, Sir Reginald. Parecía tan complicado, tan enredado». Poirot sonrió modestamente. «A la vista, sí, pero a la mente... Ah, el patrón se revela por sí solo». Se inclinó ligeramente hacia adelante, en voz baja y convincente. «Verá, Hastings, la clave de cualquier misterio no reside solo en la evidencia presentada, sino también en las motivaciones subyacentes. La naturaleza humana es predecible por su imprevisibilidad». Marcó los puntos con los dedos. Orgullo, la fuerza impulsora de Lady Hargrove. Ambición, la debilidad fatal de Hartwell. Avaricia,
la perdición de Sir Reginald. Hizo una pausa, y detrás de todo ello, la silenciosa influencia del doctor Vale, el frío observador que comprendió la fragilidad humana pero decidió no intervenir. Hastings meneó la cabeza, medio admirado y medio desconcertado. Y todo sobre una receta. Los ojos de Poirot brillaron. No es solo una receta, Hastings, un símbolo, una reliquia, una pieza de identidad. Para quienes lo veneraban, el Coq Renaud representaba tradición, excelencia y pertenencia. Perderlo, o usarlo mal, era una especie de traición a uno mismo. Él se recostó. En tales cosas los hombres y las mujeres muestran su verdadero yo. Comieron en agradable silencio durante un rato, saboreando la excelente comida del café. Afuera, Londres pasaba a toda prisa, indiferente a los dramas que se desarrollaban en sus rincones escondidos. Al cabo de un rato, Hastings volvió a hablar. «Dígame, Poirot», dijo pensativamente, ¿alguna vez consideró que tal vez Lady Hargrove no era realmente maliciosa? ¿Que realmente creía que estaba salvando el club? El rostro de Poirot se suavizó. «Bien, Sir Hastings. Muy a menudo quienes hacen daño lo hacen convencidos de su rectitud», jugó con su cucharilla. «Pero las buenas intenciones no excusan los actos incorrectos. El orgullo, cuando ciega la razón, se vuelve tan peligroso como la codicia o el odio». Se puso serio. Lady Hargrove no podía soportar ver un mundo cambiante. Pensó en preservar lo que amaba, pero al hacerlo, casi lo destruyó. Poirot miró por la ventana, con la mirada perdida. «Es la tragedia de la humanidad, amigo mío, que nos aferremos a lo cómodo, incluso cuando el cambio es necesario». Hastings lo estudió, sorprendido por una desacostumbrada melancolía en el tono de Poirot. «Suenas casi triste, Poirot». Poirot sonrió levemente. «Quizás un poco. No es ningún placer, Hastings, descubrir debilidades en aquellos que se enorgullecen de su fuerza. Pero es necesario». Se enderezó y se alisó los puños. «Y me recuerda siempre que la única armadura verdadera contra la locura es la humildad». Hastings soltó una risita arrepentida. «Bueno, supongo que lo sabrías». Los ojos de Poirot brillaron. «Así es, Hastings. Aunque la modestia, como usted dice, no es mi característica más llamativa». Se rieron juntos y la tristeza se disipó. Poirot levantó su copa. «Al Club Savarin», dijo, «que perdure, sea más sabio y más fuerte». Hastings chocó su taza de café contra la de Poirot. «Y a las pequeñas células grises», añadió, «que nunca nos fallen». Poirot inclinó graciosamente la cabeza. «Nos han servido bien, amigo mío. Muy bien». Más tarde esa tarde, mientras paseaban por Piccadilly, Hastings le dio vueltas a una última pregunta en su mente. «Poirot», dijo vacilante, «si no hubieras intervenido, ¿crees que la verdad alguna vez habría salido a la luz?» Poirot reflexionó. «Tal vez. Con el tiempo. Pero habría sido una verdad diferente, retorcida por el rumor, suavizada por el recuerdo, distorsionada por el orgullo». Hizo una pausa y observó una bandada de palomas que se dispersaban delante de un coche de alquiler que pasaba. Dejada en sí misma, la verdad es como un espejo. Se resquebraja bajo presión, refleja solo fragmentos. Él sonrió. «Mi tarea, Hastings, es sencilla. Mantengo el espejo entero». Siguieron caminando en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Detrás de ellos, el Savarin Club se alzaba majestuoso e inquebrantable, su fachada intacta por el escándalo, y su alma, tal vez, un poco más sabia. Y ante ellos se extendía Londres, interminable y repleto de secretos e historias, aún por descubrir. Para Hércules Poirot siempre habría misterios,
y siempre, las pequeñas células grises dispuestas a resolverlos.